Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Lidia Ramírez y os doy la bienvenida al nuevo programa de The Objective, Objetivo Directo. Un programa de tertulia, de debate, donde comentaremos las noticias más importantes del día. Estaremos durante varias veces a la semana, como digo, comentando la actualidad más inmediata. Y digo estaremos porque no lo haré sola. Estaré acompañada por Álvaro Nieto, director de The Objective. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Y también por el periodista Carlos Dávila. Bienvenido, Carlos. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, pues arrancamos este primer programa de Objetivo Directo con unos datos realmente asombrosos. Son los datos del CIS, que han dado 15 puntos de ventaja al PSOE del PP. Si hoy día hubiera elecciones, el PSOE ahora mismo tendría el 34,8%, el PP el 19% y Vox muy cerquita del PP con un 17%. Como digo, según esta encuesta. Álvaro, Carlos, no sé qué credibilidad le dais a estos resultados. Ninguna. Yo creo que una vez más se ha convertido el Centro de Investigaciones Sociológicas en un chiste, en una anécdota, puesto que ya no tiene ningún prestigio. Voy a dar solo 2 o 3 datos para que la gente se pueda hacer una idea de cómo son completamente irreales estos datos. La encuesta hace una pregunta siempre a todos los entrevistados, que es ¿a quién votó usted la última vez que hubo elecciones generales? El recuerdo de voto. El recuerdo de voto. Y resulta que la respuesta que dan masivamente, y ahí la publica el CIS, es que el PSOE duplicó al Partido Popular en votos, cuando todo el mundo sabe que las elecciones las ganó el Partido Popular. Es decir, que está completamente falseada, no sé si la muestra o la cocina o qué, pero evidentemente es un disparate, porque ni en el año 23 ganó el PSOE las elecciones, con tanta diferencia sobre el PP, ni hoy es posible entender cómo el Partido Socialista sigue creciendo. Pero lo más increíble es que siguen creciendo Sumar y Podemos. O sea, toda la izquierda en su conjunto avanza, nadie retrocede excepto la derecha. Oye, qué curioso. Cuando todas las encuestas van en otro sentido. Ahí podríamos decir que no es el artículo, la encuesta del CIS, sino la encuesta del PIS. La encuesta de un perturbado. Porque no lo podríamos tomar a broma, Álvaro. Nos podríamos tomar a broma esta encuesta, pero esta encuesta claro, que todo el mundo se divierte, porque con todo el mundo que hemos hablado hoy en día, a que nadie te ha dicho esto hay que tomarlo en serio. No. Pero el tío lo ha tomado en serio, porque lo que trata es de excitar, excitar el voto del electorado de izquierda para que la gente se encuentre un poquito caliente y diga vamos a votar al Partido Socialista. Es decir, todo lo tienen perfectamente catalogado. Perfectamente. Sí, yo creo que efectivamente Tezanos, más que testar la opinión pública, lo que está haciendo, gracias a sus encuestas, es intentar condicionar la opinión pública. Es decir, intentar guiar. Dirigir. Eso es. Es decir, yo creo que probablemente porque se estén aproximando las elecciones o por algún tipo de cálculo electoral, están intentando ir llevando a la gente hacia el Partido Socialista, porque hay una teoría sociológica muy conocida y muy vieja ya, que es la del carro ganador. Es decir, a la gente al final, a la gente que tiene dudas, le gusta apuntarse con el que va a ganar. Entonces, si tú transmites sistemáticamente la idea de que el que va en primera posición es el Partido Socialista, en caso de elecciones, al final condicionas el voto de esos que están dudando, ¿no? Ahora, esto es gravísimo, ¿eh? No, totalmente. En un país normal. Es ingeniería sociológica, o sea, esto no es... Es prevaricación. Bueno, también. A mí me gustaría entrar en ese asunto, porque a mí me parece esto algo muy grave, más allá de los resultados, esta pérdida de credibilidad, ¿no? de una encuesta que es pública, Vamos todos. La pagamos todos, de un organismo público. Yo hoy hacía zapping por las diferentes tertulias, ¿no? Tertulias de radio, también prensa. Nadie se cree esta encuesta. O sea, yo creo que ni el propio PSOE, porque si no estaría convocando elecciones mañana. Bueno, esa es la gran pregunta también. ¿Por qué no convoca elecciones el Partido Socialista? Si con estos datos casi, podría gobernar con mucha más facilidad que ahora. Yo recuerdo siempre lo que me decía una antigua directora del Centro de Investigaciones Sociológicas en tiempo de Aznar. Ella presumía de dar unos datos absolutamente fiables y se los mandaban dar y decía, los peores días de mi semana era cuando le tenía que mandar, porque les daba los datos reales. Y el tío se movía el bigote con una cara diciendo, esto no es verdad lo que me estás diciendo. Es decir,
nunca ha habido siempre una tradición en el CIS de que por los muchos profesionales que trabajan allí dicen realmente la verdad porque se están jugando el prestigio. Es que se están jugando el prestigio y este individuo juega con el prestigio y el rigor de todos los demás. Y probablemente eso sí que lo siga haciendo Tezanos, es decir, Tezanos nos está enseñando una encuesta, pero luego a Sánchez le enseñará otra. Sin duda. Es decir, la encuesta... La real. Por lo que tú dices. Sí, claro. Porque si no convocaría. Porque si no convocaría elecciones. Es decir, yo estoy seguro de que Tezanos... Bueno, seguro no, es que lo sé, que Tezanos y Sánchez tienen una relación extraordinaria. Prácticamente charlan todas las semanas y comentan cómo va la evolución. Y esto, al final, me lleva a pensar que estoy seguro que Tezanos le está dando a él los datos verdaderos, que Tezanos está utilizando los recursos públicos para hacer encuestas buenas de las que solo dispone el gobierno. Y a los demás nos enseñan una parte fake, una parte edulcorada, adulterada, como queramos llamarlo, en donde vemos pues una auténtica ficción, porque no hay ninguna empresa privada del sector que sea capaz de sostener lo mismo. Pero Álvaro, ¿por qué le hacemos el juego? ¿Por qué ves las televisiones, como decía Lidia hace un momentito, y las tertulias de radio las oyes, y todo el mundo se está dedicando a esto? Tú y yo en estos momentos nos estamos dedicando a esto. La verdad es que sí, no entiendo muy bien por qué hemos empezado hablando de esto, pero es verdad, es verdad. Hemos caído en su trampa. Hemos caído en su trampa, hay que reconocerlo. Pero es verdad que hemos caído en su trampa para criticarles. Es decir, que también es cierto que no estamos comentando la encuesta porque sea una encuesta súper sesuda y súper fiable. No obstante, sí que creo que las encuestas del CIS hay que seguir teniéndolas en cuenta porque acordaros del 23 de julio y acordaros del año 2023. En esas elecciones al final el CIS no se acabó equivocando tanto. Y yo no digo ahora que estén en lo cierto, por supuesto que no tiene pinta, pero cuidado porque el CIS y Tezanos, dentro de lo que cabe, en aquellas elecciones tampoco se columpiaron tanto. Pero lo que sí, las encuestas privadas ahora mismo sí que sitúan, por ejemplo, bueno, una reciente que publicó Sigma 2 para El Mundo, sí que sitúan al PP por encima del PSOE. En lo que sí coinciden el CIS y estas encuestas privadas es en ese acercamiento de Vox al PP. No sé si qué opináis al respecto, si puede haber un sorpaso de Vox. Yo te voy a hacer recordar una cosa. En el mejor momento de Vox estaba en 52 escaños, ¿os acordáis? Y ahora le da 55, es decir, que la subida no es tan grandiosa ni tan espectacular. Yo voy a decir una cosa sobre las encuestas. Yo el otro día alguien del Partido Popular me daba la encuesta que tienen ellos, que es de Metroscopia. Una encuesta de Metroscopia que es la que tiene el Español, por ejemplo. Y en esa encuesta de Metroscopia le daban 147 al Partido Popular y 107 al Partido Socialista y 53 a Vox. Esa encuesta, al parecer, tiene algún tipo de credibilidad. Ahora las encuestas, está sucediendo que como hay tal cantidad de berrea en las encuestas, la gente se disputa la idea de colocar encuestas en todos los sitios. Y hay una que le ha enfadado muchísimo. Hay una encuesta clásica, que no voy a decir que el Partido Popular ahora rechaza. Y rechaza por una razón, porque en julio del 23 le dio 155 escaños y se quedó en 137. Yo creo que en el fondo las encuestas tampoco hay que tenerlas muy en cuenta porque la única encuesta que vale es la de las urnas, la del día que votas, y no conviene tampoco llevarse a engaño porque además, mientras no hay elecciones convocadas, esto cambia mucho. Luego llegan las elecciones, la campaña electoral, y está demostrado que en España en los últimos días de campaña es donde más cambia el voto de la gente y en donde más variación hay, ¿no? Pero sí que creo que nos ayudan a ver tendencias. Y ahora mismo, salvo la del CIS, hay una tendencia clara y es que el Partido Popular está consolidado como primera fuerza política y el Partido Socialista se ha quedado de segunda. Y luego hay una tendencia en la que sí coincide el CIS con el resto, que es que Vox está subiendo. Esto yo creo que es otra tendencia que se está estableciendo. Pero no hay elecciones convocadas. Claro, no hay elecciones convocadas. Esta es la clave. Fíjate. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando haya elecciones y cuando se aproxime la hora de votar. Fíjate lo que ha pasado aquí, al lado, en Portugal, ayer mismo. En Portugal ayer mismo las encuestas le daban a Chega, que es la ultraderecha, el segundo puesto. Se ha pegado un momporro
increíble. Y ha quedado el Partido Socialdemócrata ha quedado en primer lugar, los socialistas en segundo lugar. Ojo con esos temas, que cuando no hay encuestas, la gente puede tener algún tipo, no hay encuestas, no hay elecciones, la gente puede hacer algún tipo de frivolidad y tal intelectual. Se calientan más, digamos, sí, pero cuando, a la hora de responder. Pero cuando yo siempre recuerdo en Alemania una cosa divertidísima. El autor del Milagro Alemán, que se llamaba Edzard, que era el que decía: hay que votar con el corazón. Se tocaba la cara. Pues eso es muy importante. Sí, claro, es que no es lo mismo contestar a una encuesta que ir a depositar tu voto. Y al final, en España, ¿qué ha pasado en las últimas elecciones, en varias convocatorias? Que Vox al final se desinfla, y también, curiosamente, el Partido Popular, que en el 23J llegó inflado y luego se desinfló, ¿no? Comete todos los errores posibles. Probablemente por errores propios, y también debe haber algo de este efecto que digo yo, de que la gente se lo piensa dos veces. Como decís, la prueba de fuego realmente la veremos en las urnas. Posiblemente las más recientes son la de Andalucía y la de Castilla y León el año próximo. Carlos, ¿tú cuándo crees que son las elecciones? Vamos a hacer aquí un vaticinio. Las que ha dicho Lidia, con toda seguridad. Una es el 15 de marzo. Pero vamos a hacer aquí una porra en este momento, Carlos. ¿Tú cuándo crees que van a ser las elecciones generales? Mi opinión es que este desvergonzado va a llegar a julio del 27. Entonces vamos a discrepar poco, porque yo creo que las elecciones también van a ser en el 27. No sé si coincidiendo con las autonómicas y municipales de mayo de aquel año. El último domingo de mayo. O que incluso estire el chicle todo lo que pueda y se vaya a septiembre del 27, que todavía podría hacerlas. Ya sabes que hay mucha gente en este país, con toda seriedad, que dice: ¿y si no hay elecciones? No, hombre, elecciones va a haber. ¿Y si no las convoca? No, elecciones va a haber, no. Oye, no qué rara, cosas más raras hemos visto en él. Pero hombre, elecciones va a haber, otra cosa es luego el resultado. Si ya le fueron bien el 23 de julio, no tiene por qué tener miedo a las elecciones. Bueno, veremos a ver. Lidia, ¿quieres apostar? Yo me quedo con vuestra opinión. Cambiemos de tema, porque otro de los asuntos importantes del día ha sido la liberación de rehenes por parte de Hamás. Israel también ha liberado a 2.000 presos palestinos. Bueno, no sé qué opináis, si estamos ante la paz definitiva en Israel y Palestina. A mí lo primero que me sorprende es la diferencia entre unos y otros. O sea, Israel recoge a 22 y Palestina recoge a 2.000. O sea, la proporción es muy generosa por parte de Israel. Y gente que no les ha llegado los muertos, que no sabemos cuántos son, que por lo menos son otros 20. Hay que recordar que secuestró a 240, me parece, con niños y mujeres incluidos. A mí me parece que este no es el principio de la paz. Es un bastión en la paz. Pero conociendo aquello y conociendo cómo funciona Hamás, que no se va a quedar atrás en la respuesta, yo creo que en algún momento nos dará un disgusto. A ver, estoy de acuerdo con Carlos. O sea, yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que estamos ante la paz definitiva de ese conflicto. Ese conflicto lleva décadas y seguirá durante décadas. Es prácticamente imposible que esto se arregle porque de repente lo decrete Donald Trump. Lleva desde las 12 tribus de Israel. Claro. O sea, entonces, yo lo que sí que creo es que hay que felicitarse por el acuerdo, por supuesto. Menos mal que esto va a terminar, o parece que vaya a terminar definitivamente, al menos la guerra en Gaza. Y creo que de momento revela dos cosas. Revela que Trump no debe ser tan malo como parece, cuando ha sido... Tan tonto. Claro, ha sido el principal inspirador de este acuerdo. Y en segundo lugar, yo creo que desnuda o retrata a todos esos que han estado desarrollando la teoría del genocidio durante las últimas semanas. Si había un genocidio, es decir, si había el interés deliberado de Israel por aniquilar a toda una población, no entiendo por qué Israel ahora de repente pacta la paz. Si uno es un genocida, no se sienta a parar una guerra. Entonces yo creo que ha quedado retratado todo aquel que consideraba que aquí había un genocidio. Aquí había efectivamente una masacre descomunal, con unos excesos terribles, pero en modo alguno se puede considerar un genocidio, porque claramente Israel no ha tenido el interés de aniquilar a todo un pueblo, porque ahí está.
pactando y firmando la posibilidad de que ese pueblo pueda seguir existiendo y existiendo con cierta autonomía, como por cierto, por otra parte, nunca ha puesto en duda en el caso de Cisjordania. O sea que esto de pretender hacernos creer a todos que aquí hay un intento deliberado de Israel por aplastar a un pueblo, me parece que se cae por su propio peso. Hay muchas incógnitas que hay que despejar. Por ejemplo, hay una que ¿por qué todas las televisiones, todas las imágenes que han llegado de televisión son de Al Jazeera, de Qatar? ¿Por qué no hemos tenido imágenes de Israel? Pues Israel, lo que dicen los judíos, dicen es que nosotros nos damos imágenes de guerra por piedad a las personas que mueren en la guerra. Bueno, es una explicación. Segunda, ¿qué va a pasar en Gaza ahora, Álvaro? A partir de ahora, ¿qué va a pasar en Gaza? O sea, Israel se marcha, se queda en la franja, se queda en la línea esta que han colocado el yerno de Trump, se queda ahí tranquilamente, no va a hacer nada, o va a llegar a especie de panoplia absolutamente desmadrada de Trump diciendo aquí voy a hacer prácticamente Las Vegas. ¿Qué vamos a hacer? Creo que hay un montón de incógnitas, claro, que tendremos que despejar. Y el camino va a ser larguísimo y durísimo, o sea que nadie piense que esto ya está arreglado. Pero déjame, ¿ibas a cambiar de tema? No. Es que te iba a decir que quiero decir, antes de que se nos acabe este asunto, que me parece indignante que España sea el único país que ha tenido miembros en la flotilla esta famosa a los que les hemos pagado el viaje de vuelta. Es decir, ni Suiza, ni Italia, ni Grecia, ni Portugal les han pagado. Es más, les han pasado la factura. 2 millones de euros. O sea, me parece increíble que unas personas por su cuenta y riesgo decidan ir en unos barcos hacia Israel y hacia Gaza. Me parece estupendo que hayan ido, pero hombre, si tienen un coste de regreso, por lo menos que lo paguen. No, fíjate, por lo menos lo mínimo es que paguen la factura, como han exigido esos países que he citado a sus propios nacionales. Y otro tramo desconcertante es que el Día de la Paz todavía sale la vicepresidenta tercera del gobierno a decir que prácticamente que hay que eliminar del mapa a Israel. Lo acaba de decir otra vez, que no hay que fiarse de esto, porque esto es una añagaza por parte de un tipo que está completamente loco y que lo que hay que hacer es no devolver la paz, que los gazatíes vuelvan a sus territorios y sean respetados, porque al fin y al cabo son discípulos de Hamás. Se está celebrando la cumbre de la paz ahora en Egipto. Hay 30 líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez. No sé qué opináis de la presencia. Más líder mundial. No, bueno, pero se ha saludado, hay que decir que se ha saludado con Donald Trump, bastante sonrientes los dos, sonrisa falsa, más bien, pero oye, ahí ha estado el saludito de los dos. No sé si Trump le ha dicho que le va a echar de la OTAN o qué han hablado exactamente. Pero oye, Trump le desprecia profundamente. Sí, pero mira, yo como español, la verdad es que me gusta que esté ahí Sánchez. Prefiero a Sánchez ahí que no en otras fotos ni en otros países mucho más chungos y mucho más chuscos, ¿no? O sea, yo creo que está España donde debe estar y me gusta que se haga la foto y se dé la mano con el presidente de Estados Unidos, que sigue siendo la democracia más grande del planeta. Sí, Álvaro, pero está con un gobierno dividido. Sí, claro. Con un gobierno cuya facción comunista está en contra no solamente de este paz, sino que va más allá, que quiere eliminar a Israel. Es decir, que todo esto es una contradicción que la gente por ahí fuera entiende muy poco. Y luego nos tendrá que explicar en algún momento el gobierno qué va a hacer con el embargo a Israel, porque claro, aprobó un embargo el mismo día que se anunciaba la paz prácticamente, ¿y ahora qué pasa? Porque claro, si hay paz, volvemos a la situación anterior, damos marcha atrás. ¿Cómo hacemos? Porque en realidad da la impresión de que el gobierno se ha precipitado tomando esas decisiones, ¿no? Y este domingo se exhiben material bélico procedente de Israel, de la compra de Israel, en el desfile. El desfile de la... Es que todo es una mentira. Es un despropósito. Es un despropósito. A Pedro Sánchez lo hemos visto en Egipto, donde no lo hemos visto ha sido en el habitual corrillo con la prensa este domingo en el Día de la Hispanidad. Imagino que para evitar responder a las preguntas incómodas de la prensa, recordemos que su mujer Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Peinado por 5 presuntos delitos. No sé qué opináis de estar espantados. Pues estuvimos allí los dos y no nos vimos. Imagínate, Lidia, cuánta gente habría que ya no nos vemos. O sea, claro. ¿Y cuántos corrillos habría? Yo tuve
Yo tuve la ocasión de hablar con el rey un momentito, pero eso luego lo diré si nos da tiempo. Lo que digo es que ayer se produjo un acontecimiento que no se había producido nunca, que no está protagonizado solamente por los periodistas. Es un uso consuetudinario que nadie se marcha del Palacio Real hasta que se vayan los reyes. Bueno, eso ya pasó el año pasado. El año pasado ya se lo saltó Sánchez. Bueno, pues es la segunda vez, entonces. Sí, es la segunda vez. Esto no parece, no es oportuno. Yo me acuerdo. O sea, protocolariamente no debe ser así nunca. O sea, uno no se puede ir de un sitio... ¿Tú te acuerdas, Álvaro, que en tiempos del gobierno de Rajoy, siendo ministra Cospedal de Defensa, se estrelló un avión en los llanos, por ahí, por Albacete, que allí se mataron dos pilotos, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Y Cospedal, estábamos con Cospedal, algunos cuantos periodistas, y Cospedal se enteró en el momento y dijo, voy a pedir permiso a los reyes para decirles que me voy. O sea, así eran las cosas entonces, así deben ser las cosas. Lo de ayer me parece una extraordinaria falta de educación, por lo menos por parte del presidente del gobierno. Bueno, yo creo que es una desconsideración absoluta porque él no tenía nada previsto esa tarde, es decir, él iba a ir a Egipto por la noche, pero esa tarde... Justificado por que tenía que irse a Egipto, bueno, ha sido la excusa que... Para hacer la maleta no necesita tantas horas, sabemos que su viaje luego fue nocturno. La huida de Egipto como la de San José era por la tarde. O sea, yo creo que la ausencia de Sánchez digamos que en la recepción, porque Sánchez estuvo tanto en el desfile como en el comienzo de la recepción en el Palacio Real, me parece un síntoma de lo que está pasando en España, y es que el presidente del gobierno lamentablemente no puede estar en sitios con mucha gente, porque no solo se expone a que le critiquen, le insulten, le griten, o directamente se expone a la irrelevancia. Yo voy a poner aquí un ejemplo de cómo hace unos días yo tuve la oportunidad de estar en un acto público en donde también estaba el rey y estaba un ministro acompañando al rey, como siempre es obligación. Mejor nada. Sí, y era un cóctel enorme con, no sé, 150 personas. El ministro estaba aislado en una esquina sin hablar con nadie. O sea, y allí había gente muy importante, pero nadie le hacía ni puñetero caso. Nadie quería rozarse con el ministro, no fuera a contagiarnos de algo, ¿no? Entonces, yo creo que a mayor escala está sucediendo un poco con Pedro Sánchez. Yo ya el año pasado, en esta misma recepción, le vi también muy demacrado, muy acosado. Ese corrillo con los periodistas el año pasado ya fue muy complicado para él. Fue muy complicado para él. E incluso recuerdo que se le encaró una presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo, que le echó en cara... Es verdad. Sí, porque estaba yo allí delante, o sea, le reprochó algo. La presidenta lo nada Eso es. Y yo creo que el propio Sánchez pues, ha querido evitar escenas de ese tipo porque sabe que cada día que pasa se expone más a ello. Pero evidentemente es una descortesía no solo con el rey, el jefe del Estado, sino con todos los que estaban ahí invitados, porque además se da la circunstancia de que los periodistas sí que habían sido invitados, los periodistas que cubren normalmente la información del Palacio de la Moncloa sí que fueron avisados 15 minutos antes de que él iba a hacer unas declaraciones en uno de los salones. Entonces, todos los periodistas se congregaron en ese salón y finalmente Sánchez no apareció. Y encima no solo se fue Sánchez, sino que se fueron casi todos los ministros, a excepción de Óscar Puente. Hay dos imágenes terribles que la gente ha repasado pocos. Una en la tribuna de prensa, de autoridades durante el desfile. Se está casi todo el desfile viendo el teléfono móvil. Es una cosa de una falta de atención, de una falta de educación verdaderamente terrible. Y otra de entrada, cuando está tocando el himno nacional con las piernas abiertas. No sé si se ha hecho la mili o no la ha hecho, yo creo que no la ha hecho la mili, pero vamos, en la mili, si un sargento te coge con las piernas abiertas mientras el himno nacional, vas al calabozo durante toda tu vida, cosa que es lo que tenía que estar él, en la cárcel. Carlos, tenemos tiempo que hablaste con el rey. El rey sí. Cuidado, no te pases, que las conversaciones con el rey no se pueden reproducir. A ver qué vas a decir. No, pero ya verás cómo es eso. Pero mientras lo piensas, déjame criticar también, que me parece también muy grave, que no fue el fiscal general del Estado. Estuvo en el desfile, pero no estuvo en el Palacio.
Y es verdad que se va a sentar en el banquillo, imputado y todo esto, pero hombre, también el fiscal general del Estado, mientras siga siendo fiscal general del Estado, tendrá que ir a los sitios que les toca, ¿no? que le toca, que le corresponde. Ya fue al final de todas las conversaciones del rey, y además era una pregunta hecha por una periodista veterana, es decir, que conocía perfectamente los usos y costumbres de esos momentos, y le preguntó literalmente si iba a felicitar a Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Y el rey dudó un poco y se dio cuenta que estaba contestando algo que se iba a hacer público. Y si no se ha hecho público, se está haciendo público ahora mismo. Dijo literalmente algo como así: tengo la idea de hacerlo, tendría que haberlo hecho, pero lo voy a hacer en las próximas horas. Y a continuación añadió: en estas cosas es conveniente esperar un rato. Y yo, claro, colegí que el rato era a ver si el gobierno de la nación lo hacía. No lo ha hecho. Por tanto, yo espero que en las próximas horas, si no lo ha hecho todavía, el rey de España felicite a Corina Machado. Le mande un telegrama o le llame por teléfono. Después todavía de los insultos de ayer de Maduro a España, que fueron verdaderamente brutales. Yo creo que es vergonzoso, o sea, y tenemos que decirlo con absoluta rotundidad, porque en esto yo creo que no caben medias tintas. O sea, hay que decir que es una vergüenza que el gobierno de España no haya felicitado oficialmente todavía a María Corina, a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Creo que es un hito histórico que merece ser alabado y felicitado. Y además no hay que tener ningún género de dudas, porque María Corina Machado ha demostrado con pruebas que ganó las elecciones presidenciales en agosto del año pasado. Y por tanto es la legítima presidenta. Ella no, en este caso Edmundo González, sí, que era una transición. Eso es. Entonces, no es posible, o sea, no podemos aceptar que el gobierno de España se ponga de perfil en este asunto, porque en este asunto o estás con el dictador o estás con la oposición. Pero no hay medias tintas y lamentablemente, una vez más, acabamos de comprobar con quién está el gobierno de España. Y está pues con los que están liderando la tiranía en Venezuela. ¿Por qué no felicita al gobierno a María Corina Machado? Probablemente porque teme las represalias de Maduro. ¿Qué sabe Maduro? ¿Qué información tiene Maduro y todo su régimen sobre Sánchez y todo su entorno? Zapatero. Pues ahí está la clave, es decir, ahí está la clave del silencio. No es un silencio casual, no es un silencio que haya sido fruto de una improvisación, no. Es un silencio deliberado, porque tienen miedo, porque no pueden hacerlo, porque están rehenes de un régimen corrupto y tiránico como es el de Maduro. Fíjate que además, para justificar esta negativa a felicitar a Corina Machado, han dicho una mentira, otra mentira más, no pasa nada en ellos, ¿no? Pero han dicho que, salvo que sean jefes de Estado, el gobierno de la nación española no felicita. Mentira. ¿No os acordáis cuando le dieron el premio Nobel a Rigoberta Menchú? Bueno, que además había dado todo un currículum que era absolutamente falso, tan falso como el del propio Sánchez. Bueno, le felicitaron. Como que no le felicitaron, la trajeron aquí a pasearla por toda España. Y además no se puede tolerar, por ejemplo, las barbaridades que ha dicho el propio Pablo Iglesias, que incluso ha comparado a María Corina Machado con Adolf Hitler. O sea, me parece una barbaridad. Porque esta mujer, o sea, no podemos catalogar a esta mujer como de extrema derecha, porque entre otras cosas ha sido la que ha liderado a toda la oposición venezolana, que es muy variopinta y va desde la derecha hasta la izquierda. Es decir, que es que la oposición venezolana es muy heterogénea. No es solo gente de extrema derecha o de derecha. Es que no hay ultraderecha. No, lo que hay son demócratas. Exacto. Que están luchando por la democracia y por sus libertades. Exacto. Y ha tenido que venir una gente de Oslo a decirnos a todos los españoles que esta señora es una heroína de la libertad. Y hay que recordar que precisamente la Academia de los Premios Nobel y la Academia de Oslo no son precisamente unos peligrosos fascistas. Se han caracterizado toda la vida por tener más bien inclinaciones hacia la izquierda. Se lo han dado a Obama. Entonces, es decir, que ahora vengan a reconocer a María Corina Machado, me parece que les honra y me parece que demuestra con quién hay que estar en este caso. Y si el gobierno tiene dudas, de verdad es que es para hacérselo mirar. Hay que ver el momento emocionante cuando no sé si el secretario del jurado o un representante de la Academia de Oslo le comunica a Corina que es la premio Nobel.
la Corina se queda callada porque no se lo cree. Porque no se lo cree. Es un momento emocionante que televisivamente era verdaderamente grandioso. Y por cierto, menos mal que se lo han dado a ella y no a Donald Trump o a Pedro Sánchez, que creo sinceramente que ninguno de los dos, de momento, merece ningún premio Nobel. Pues lo tenemos que dejar aquí. Esperemos que, que el gobierno ya os hecho, Carlos. ¿Te ha parecido corto? Es que hemos prometido que seremos cortos. Bueno, yo creo que este es el minutaje que es necesario. Pero estaremos aquí a lo largo de la semana para seguir hablando de... Pero nosotros vendrá de vez en cuando alguien. Va a venir más gente de The Objective. Lo que pasa que, estamos esperando a unos cambios para que... para acoger a más gente. Esperemos, como digo, ese mensaje del gobierno en algún momento a María Corina Machado. Es demasiada fe. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a vosotros por acompañarnos en este primer programa de Objetivo Directo. Nos vemos en el próximo programa con más actualidad.